Tenía apenas 12 años cuando mi vida se vino abajo. Todavía recuerdo aquella tarde calurosa, el aire pesado, como si el propio mundo supiera lo que estaba a punto de suceder. Mi madre, Cecilia, estaba de pie en la sala con una expresión que no reconocía. No era enojo, no era tristeza, era algo frío, casi calculado. «Vete a vivir tu vida, muchacha». Las palabras salieron afiladas como cuchillos. Me quedé paralizada, sin entender. Ahora eres solo una carga para mí. Jonas no te quiere aquí, ni yo. Jonas, el hombre que ella había elegido como nuevo esposo, parecía complacido al escuchar aquello. No dijo nada, pero la sonrisa discreta que apareció en la comisura de sus labios fue suficiente para confirmar que él estaba detrás de esa decisión. No lloré. No en ese momento. Tal vez porque el choque era demasiado grande. Agarré la mochila que apenas podía cargar. La llené con lo que pude y salí. Caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas, pero antes de cruzar el umbral, me giré, esperando, rogando por algún signo de arrepentimiento, pero ella volteó el rostro, evitando mirarme. Jonas, en cambio, me observaba como si ya hubiera ganado alguna guerra. Esa noche dormí en un banco de un parque. El suelo duro, el aire frío y el sonido distante de pasos hicieron que el miedo se apoderara de mí. No sabía qué haría ni a dónde iría. Todo lo que tenía eran las ropas que llevaba puestas y una mezcla de rabia y dolor que ardía como un fuego dentro de mí. Los años que siguieron no fueron fáciles. Sobrevivir en las calles fue mi primera lección de vida. Aprendí rápidamente que nadie sentía pena por una niña sola. Por cada persona que me ofrecía una migaja, había otras 5 que me miraban como si fuera invisible. Trabajé en cafeterías, limpié baños, vendí dulces en los semáforos. Hice de todo para sobrevivir. Pero sobrevivir no era suficiente. Yo quería más. Quería triunfar, no por ellos, sino por mí. Cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria contra el abandono, contra la humillación. Años después, conseguí un empleo fijo como asistente en una oficina de diseño de interiores. Era buena, muy buena. Tenía un talento natural para transformar espacios en hogares. Las promociones llegaron una tras otra, hasta que finalmente abrí mi propio negocio. Ahora, a los 27 años, soy Livia Montenegro, una empresaria exitosa. Tengo un apartamento acogedor, un coche que compré con mi propio esfuerzo y una vida que construí sola, sin la ayuda de nadie. Pero, aún con todo eso, las cicatrices de ese pasado siguen ahí. A veces, todavía escucho su voz repitiendo aquellas palabras crueles. «Vete a vivir tu vida, muchacha». No hay nada que odie más que la debilidad, especialmente la mía. Por eso mantengo a la gente a distancia. No quiero que nadie vea cuánto sigo siendo vulnerable, a pesar de todo lo que he logrado. Fue en una noche como cualquier otra cuando todo comenzó a cambiar. Estaba en casa, revisando algunos proyectos, cuando escuché un golpe en la puerta. No era nada especial, solo 3 golpes firmes, pero despertaron algo dentro de mí. Tal vez era el silencio de la noche, o quizás era el destino, llamándome a enfrentar fantasmas que creía haber dejado atrás. Me levanté, dudé por un momento y, finalmente, abrí la puerta. Y ahí estaba ella, mi madre. Me congelé. El mundo a mi alrededor pareció detenerse en el instante en que la vi ahí, parada frente a mi puerta. Su rostro estaba más envejecido, marcado por arrugas y cansancio, pero era imposible no reconocerla. Aquellos ojos, que un día supliqué que me miraran con amor, ahora estaban llenos de algo que no sabía interpretar. ¿Culpa? ¿Desesperación? ¿Arrepentimiento? Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que llevaba en brazos. Un bebé, dormido, envuelto en una manta rosa descolorida. La mirada de Cecilia estaba fija en la mía, como si temiera que cualquier movimiento en falso la haría cerrar la puerta. Parte de mí quería hacer exactamente eso, pero mis pies estaban clavados en el suelo. «Livia», dijo con la voz rota,
Te necesito. Eso fue como una bofetada. Mi madre, que me había expulsado sin mirar atrás, ahora estaba en mi puerta pidiendo ayuda. Debería reírme, pero no pude. La rabia subió como una ola, pero todo lo que pude decir fue: ¿qué haces aquí? Dio un paso adelante, pero instintivamente levanté la mano, impidiendo que cruzara el umbral. No era solo la rabia, era el instinto de protegerme, de proteger la vida que tanto me costó construir sin ella. No sé cuánto tiempo me queda, comenzó, con la voz quebrada. Estoy enferma, Livia, muy enferma. Crucé los brazos, intentando mantener la compostura. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué viniste aquí? ¿Después de todo? Bajó la mirada, como si buscara fuerzas para continuar. Esta es tu hermana, se llama Luisa. Yo no puedo cuidar de ella. No voy a estar aquí mucho tiempo. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Hermana? ¡Qué chiste! ¿Cómo alguien que nunca pudo cuidar de mí pensaba que tenía derecho a aparecer aquí, entregándome a una niña como si fuera un equipaje no deseado? Tal vez debería aceptar cuidarla, dije, dejando que la ironía se notara, porque, probablemente, serás capaz de abandonarla tal como hiciste conmigo. Cerró los ojos por un momento, como si mis palabras fueran un cuchillo afilado. Cuando los abrió, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo sé, hija, lo sé. Y este dolor, no soportaría sentirlo de nuevo. Mi mayor trauma fue el día en que te eché de casa. Te pido perdón, una vez más, por todo lo que te hice pasar. Pero por favor, no dejes que esta niña sufra como tú sufriste. Estoy en mis últimos días, y me duele el corazón solo de pensar que ella se quedará sola. Te lo suplico, cuídala, cuida de tu hermanita. Mientras hablaba, sentí cómo mi pecho se apretaba. Las imágenes de mi infancia inundaron mi mente como una tormenta. Noches de frío, días de hambre, las miradas de la gente que fingía no verme. Todo por su culpa. Pero lo que me rompió fue la mirada de esa niña en sus brazos. Incluso dormida, parecía tan frágil, tan indefensa. Quería gritar, quería mandarla lejos, pero no podía. «Da igual», respondí, intentando ocultar el nudo en la garganta. «Dámela». Cecilia avanzó con cuidado y me entregó a la bebé. Luisa era tan pequeña, tan liviana. Por un momento, mi corazón casi se derritió. Casi. «Gracias, hija», dijo, acariciando la cabeza de la bebé con una delicadeza que nunca antes había visto en sus manos. «Y de nuevo, perdóname por la madre que no fui. Sé que fallé contigo, pero no tienes idea de cuánto me arrepiento». Dudó, como si quisiera decir algo más, pero entonces se dio la vuelta y se fue. Me quedé ahí, parada en la puerta, sosteniendo a Luisa mientras veía a Cecilia desaparecer en la oscuridad de la noche. Cuando cerré la puerta, el silencio volvió. Solo que ahora estaba lleno de un peso que no sabía cómo llevar. Tan pronto como cerré la puerta, el peso de lo que acababa de suceder cayó sobre mí como una avalancha. Miraba a esa bebé en mis brazos, y mi mente se negaba a procesarlo todo. Era tan pequeña, tan indefensa. Sus ojos seguían cerrados, las pestañas largas enmarcando su piel suave y rosada. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo era posible que, en cuestión de minutos, mi vida se hubiera puesto de cabeza? Puse a Luisa en el sofá, aún envuelta en la manta. Por un momento, la observé, intentando encontrar algún parecido, algo que me conectara con ella. Pero era un misterio, un enigma que mi madre había dejado atrás. Mi madre, Cecilia. El nombre me parecía demasiado pesado para pronunciarlo. Pasé las manos por mi rostro, intentando organizar mis pensamientos. Yo no pedí esto, murmuré, más para mí misma que para nadie más. Me levanté y fui a la cocina, abriendo los armarios en busca de algo útil. No tenía nada para un bebé, nada que pudiera ayudarla.
Todo lo que sabía sobre cuidados infantiles provenía de programas de televisión y recuerdos lejanos de otras madres con las que me crucé en el pasado. Llené una tetera con agua, intentando concentrarme en el sonido del líquido cayendo, en el clic de la estufa, en cualquier cosa que pudiera acallar el torbellino en mi mente. Pero la pregunta seguía martillando. ¿Por qué volvió ahora? Me senté a la mesa y apoyé la cabeza entre las manos. Recordé a Cecilia, cómo su voz tembló al pedirme ayuda. Es tu hermanita. No dejes que sufra como tú sufriste. Esas palabras no dejaban de resonar. Por mucho que quisiera ignorarlas, había algo en Luisa que me atraía hacia ella, una conexión que no podía explicar. Después de un rato, la tetera silbó, arrancándome de mis pensamientos. Preparé un biberón improvisado con leche tibia y fui al sofá. Luisa estaba despertando, y sus ojos, grandes y brillantes, me miraron por primera vez. Mi corazón se encogió. Ella no tenía la culpa. Nada de esto era su culpa. La sostuve con cuidado, intentando no mostrar el nerviosismo que me invadía. Cuando puse el biberón en sus labios, empezó a succionar con un hambre que me hizo sonreír, aunque fuera contra mi voluntad. «Eres una guerrera, ¿verdad?», murmuré. Mientras se alimentaba, mis pensamientos regresaron a Cecilia. ¿Cómo tuvo el valor de aparecer después de todo? Y, más importante, ¿qué esperaba que hiciera ahora? Podía cuidar de Luisa, sí, pero ¿y después? Cecilia me dejó con tantas preguntas, tantos cabos sueltos que era imposible ignorarlos. Cuando Luisa terminó de comer, la coloqué para dormir sobre un cojín improvisado en el sofá. Me quedé sentada un rato, observando su respiración tranquila. La rabia contra Cecilia seguía ahí, pero ahora había algo más. Una pequeña, pero persistente, sensación de responsabilidad. Sabía que no podía abandonarla, no podía dejarla sufrir lo que yo sufrí. Pero cuidar de un niño significaba enfrentar mis propios miedos, revisar partes de mí que pasé la vida intentando enterrar. Me recosté en el sofá junto a ella, el sonido suave de su respiración llenando el silencio de la sala. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Todo lo que pude hacer fue pensar en lo que vendría después. Había tomado una decisión, pero era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y no tenía idea de lo que estaba por venir. Había pasado una semana desde que Cecilia apareció en mi puerta. Durante esos días, mi vida se transformó por completo. Mi rutina ya no era mía. Me despertaba varias veces en la noche con el llanto de Luisa, tratando de adivinar lo que necesitaba. Cambié pañales, preparé biberones, canté canciones que ni sabía que recordaba. Cada pequeño gesto parecía una prueba de que podía ser alguien que ella necesitara. A pesar de todo, mi mente no dejaba de cuestionar. ¿Cómo sabía mi madre dónde encontrarme? ¿Estuvo observándome todos estos años? ¿Por qué nunca intentó acercarse antes? La rabia seguía ahí, pero ahora venía acompañada de algo nuevo. Curiosidad. Había algo en esta historia que no lograba descifrar, algo que se me escapaba. Aquella mañana, mientras colocaba a Luisa a dormir en la cuna improvisada que había montado en un rincón de la sala, escuché golpes en la puerta. No esperaba a nadie, y por un momento mi cuerpo se paralizó. Respiré hondo, me acomodé el cabello y abrí. Una mujer que nunca había visto estaba allí. Sostenía un sobre grande y desgastado. Sus ojos estaban inquietos, como si dudara entre decir algo o simplemente entregarme el objeto. Sin decir una palabra, extendió la mano y me dio el sobre. Antes de que pudiera preguntarle quién era o qué quería, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé parada en el umbral, mirando el sobre como si fuera a explotar en cualquier momento. Mi corazón latía con fuerza. Cerré la puerta y me senté en el sofá, sosteniendo aquel pedazo de papel con dedos temblorosos. Reconocí la caligrafía de Cecilia de inmediato. Abrí el sobre con cuidado, casi como si temiera lo que encontraría. Dentro había una carta. Comencé a leer. Mi querida hija, si estás leyendo esta carta,
es porque ya no estoy para ver tus ojos, esos ojos que llevan tanto de mi culpa y mi arrepentimiento. Sé que ninguna de mis palabras será suficiente para borrar el dolor que causé, pero quiero que sepas toda la verdad. Desde el día en que te eché, viví atormentada. Fue el peor error de mi vida. Aún así, nunca dejé de pensar en ti. Te busqué, descubrí dónde estabas y, desde lejos, seguí tu vida. Te vi crecer, luchar y convertirte en la mujer increíble que eres hoy. Quise tanto acercarme, pero el miedo me lo impidió. Tu hermanita no es hija del hombre con quien me casé. Fue abandonada siendo recién nacida, dejada sin explicación. Al conocerla, sentí que Dios me daba una segunda oportunidad, pero mi tiempo se estaba acabando, y sabía que ella te necesitaba. No porque quisiera deshacerme de la responsabilidad, sino porque confío en ti. Espero que algún día puedas perdonarme por todo. No solo por haberte abandonado, sino por todas las decisiones equivocadas que tomé. Siempre fuiste, y siempre serás, lo mejor de mí. PD. La llave dentro del sobre abre una caja fuerte en la casa donde viví con él. Hay algo importante allí, algo que puede ayudarte a entender más sobre nuestra historia y lo que pasó. Con amor eterno, tu madre. Cuando terminé de leer, no pude contener las lágrimas. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que ahora quedarían sin respuesta. Tomé la pequeña llave que estaba en el sobre y la sostuve en la palma de mi mano. Era fría y pesada, un símbolo del peso que ahora cargaba. Sabía que tenía que ir a esa casa, pero solo pensar en entrar allí me provocaba un nudo en el estómago. Ese lugar estaba lleno de recuerdos que había pasado la vida intentando olvidar. Pero ahora no tenía elección. Cecilia había dejado algo para mí, y necesitaba descubrir qué era. Preparé a Luisa para salir. Parecía tranquila, como si supiera que ese momento era importante. Recogí sus cosas, respiré hondo y salí de casa. Mientras conducía hacia mi pasado, mi corazón latía con fuerza. Algo me decía que esa visita lo cambiaría todo. Aparcar frente a la casa donde crecí fue como abrir un portal a un lugar que había intentado olvidar toda mi vida. Allí estaba, exactamente como en mis recuerdos, pequeña, con la pintura descascarada en los bordes de las ventanas y el portón oxidado balanceándose con el viento. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo tan distinto. Permanecí en el coche unos minutos, mirando la fachada, luchando contra el torbellino de emociones que amenazaba con consumirme. Luisa estaba tranquila en el asiento trasero, durmiendo profundamente, ajena a la tormenta que rugía dentro de mí. Cerré los ojos por un momento, respiré hondo y bajé del coche, cargándola con cuidado. Cada paso hacia la puerta principal era más pesado que el anterior. La llave seguía en mi bolsillo, como un recordatorio constante de por qué estaba allí. La puerta estaba cerrada, pero la llave de repuesto, escondida bajo la maceta rota al lado, seguía en su lugar. Como si nadie hubiera tocado esa casa desde que me fui. Al entrar, el olor a humedad y polvo llenó el aire. El lugar parecía congelado en el tiempo, como si hubiera sido abandonado el día en que mi madre decidió empezar una nueva vida sin mí. Caminé por el pasillo, cada paso resonando en el silencio. Pasé por la sala de estar, donde Jonás solía sentarse, controlándolo todo con esa mirada intimidante. El estómago se me revolvió al recordar las veces que me hacía sentir insignificante con una sola palabra. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo mis pies. La habitación donde crecí estaba exactamente como la recordaba, pero mi objetivo estaba en la habitación de Cecilia. Había mencionado que la caja fuerte estaba allí, escondida tras una pared falsa en el armario. Abrí la puerta de la habitación y me detuve. Por un momento me quedé allí, mirando el espacio donde mi madre y Jonas dormían. La habitación era simple, con un armario viejo y una cama desordenada. El aire parecía más denso allí, como si el tiempo hubiera acumulado una energía que aún no se había liberado. Fui al armario, abriendo las puertas con manos temblorosas.
Busqué en el fondo hasta encontrar la pared falsa. Fue más fácil de abrir de lo que esperaba, y pronto apareció la caja fuerte frente a mí. Tomé la llave y la giré en la cerradura. El clic del cerrojo resonó en el silencio, y la caja fuerte se abrió. Dentro, había una pequeña pila de papeles y una carta. Tomé los papeles primero, descubriendo fotos antiguas de mi infancia. Ahí estaba yo, con quizás 5 o 6 años, riendo mientras sostenía un globo. En otra, estaba sobre una bicicleta vieja, mirando a la cámara con una sonrisa orgullosa. La última foto era más reciente. Yo, frente al edificio donde trabajo, claramente tomada sin que me diera cuenta. Mi corazón se encogió. Ella realmente me estuvo observando. Incluso después de abandonarme, incluso después de todo, seguía guardando estos pedazos de mí. Tomé la carta y comencé a leer. Hija mía, necesito contarte la verdad sobre tu hermanita. Ella no es hija del hombre con quien me casé. De hecho, no tiene ningún vínculo con él. Hace 2 años, mientras trabajaba como voluntaria en un refugio, conocí a esta niña. Fue abandonada siendo recién nacida, dejada sin ninguna explicación. Sentí un peso en mi corazón, como si Dios me estuviera dando la oportunidad de reparar el error que cometí contigo. No fue fácil adoptarla como mi hija. Tuve que enfrentar miradas, críticas e incluso el desprecio de ese hombre con quien me casé. Nunca la aceptó, pero, esta vez, no retrocedí. Sabía que no podía dejarla sufrir como te dejé sufrir a ti. Cuando descubrí que mis días estaban contados, supe que ella te necesitaba. No porque quisiera deshacerme de la responsabilidad, sino porque confío en ti, hija mía. Confío en que serás capaz de darle el amor y la seguridad que yo fallé en darte. Ella es tu hermana, no de sangre, pero sí de corazón. Y de alguna manera, es mi regalo para ti. Espero que algún día puedas perdonarme por todo, no solo por haberte abandonado, sino por todas las decisiones equivocadas que tomé. Debes saber que, aunque estuve lejos, siempre te amé y siempre te admiré. Fuiste, y siempre serás, lo mejor de mí. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me senté en el suelo, sosteniendo a Luisa contra mí mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Esta no era solo la historia de Luisa, era la mía también. Y ahora, más que nunca, sabía que debía protegerla. Cerré la caja fuerte, guardé los papeles y salí de la habitación. Al bajar las escaleras, el aire parecía más ligero, como si el peso del pasado hubiera comenzado a disiparse. Cuando crucé la puerta de salida, miré al cielo y me prometí a mí misma que la historia de Luisa sería diferente. Haría lo que fuera necesario para romper el ciclo. Al volver a casa, la llave y la carta seguían pesando en mi bolsillo, pero era Luisa quien ahora ocupaba mis pensamientos. El camino de regreso al apartamento parecía más largo de lo habitual. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para que mi mente volviera a todo lo que descubrí en esa casa. Las fotos, las palabras de Cecilia, la confesión sobre Luisa. Todo tenía sentido ahora, pero, al mismo tiempo, abría heridas que creía ya cicatrizadas. Cuando finalmente estacioné y entré en casa, coloqué a Luisa en la cuna y me senté en el sofá. Por primera vez en días, la ira dio paso a la tristeza. No era solo lo que Cecilia había hecho, sino lo que había intentado hacer en los últimos años. A pesar de sus errores, luchó para proteger a Luisa de algo que yo conocía demasiado bien: el abandono. Tomé la carta nuevamente, leyendo sus palabras como si buscara algo que no había notado antes. Ella es tu hermana, no de sangre, pero sí de corazón. Esas palabras resonaban en mi mente. Miré a Luisa, que dormía profundamente, y me di cuenta de lo verdaderas que eran. No importaba de dónde viniera, era mi hermana. Más que eso, ahora era mi responsabilidad. Me levanté y fui a la cocina. Mientras preparaba un biberón,
Los pensamientos sobre Jonas surgieron como una sombra no deseada. Cecilia mencionó en su carta que él nunca aceptó a Luisa. Esa pequeña victoria de ella, al proteger a la bebé, parecía haber sido su forma de redimirse conmigo. Pero, ¿dónde estaba Jonas ahora? ¿Sabía que Cecilia me había buscado? La curiosidad dio paso a la determinación. No importaba lo que Jonas hubiera hecho o dejado de hacer. Ya no tenía poder sobre mí ni sobre Luisa. Esta era mi vida ahora, y no permitiría que interfiriera en ella. Por primera vez en años, me di cuenta de que el pasado ya no tenía las cadenas que solían atraparme. Después de alimentar a Luisa y acostarla nuevamente, decidí que era hora de actuar. A partir de ese momento, mi vida no estaría guiada por el rencor ni por las sombras de lo que sucedió. Cecilia intentó corregir sus errores. No había forma de borrar el pasado, pero sí de asegurarse de que no se repitiera. Tomé un cuaderno y comencé a escribir todo lo que quería para el futuro de Luisa. Educación, seguridad, amor. Mientras escribía, me di cuenta de que estaba planeando algo más que su futuro. Estaba planeando el mío también. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo más grande por lo que luchar, algo que me daba un propósito. La noche cayó, y mientras miraba a Luisa dormir en paz, sentí una ligereza que no conocía. El ciclo se había roto. El dolor que me moldeó ya no tenía por qué moldear a nadie más. Cecilia tomó sus decisiones, algunas terribles, otras valientes. Ahora era mi turno. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que haría todo lo que estuviera a mi alcance para asegurarme de que Luisa tuviera una vida diferente a la mía. Mi misión estaba clara, y finalmente, me sentía lista para cumplirla. Los días que siguieron fueron una mezcla de caos y claridad. Cuidar de Luisa se convirtió en la prioridad absoluta, pero al mismo tiempo, sentí que necesitaba cerrar las puertas del pasado para abrir camino hacia el futuro. Era hora de enfrentar las consecuencias de las decisiones de Cecilia, las mías propias, y sobre todo, el papel de Jonas en esta historia. Jonas. Solo pensar en él hacía que mi estómago se revolviera. Había desaparecido, y de cierta forma, eso era un alivio. Pero el silencio sobre él era inquietante. Llamé a algunas personas de la antigua vecindad, intentando descubrir qué había pasado. Supe que dejó la casa poco después de que Cecilia enfermara. Vendió lo que pudo y desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía con certeza a dónde había ido, y sinceramente, me di cuenta de que no me importaba. Ahora era solo un fantasma, uno que ya no tenía poder para atormentarme. En cuanto a Cecilia, busqué el hospital donde había sido tratada. Descubrí que, poco después de entregarme a Luisa, había fallecido. Era extraño sentir el dolor de perder a alguien que ya se había ido de mi vida mucho antes, pero, de alguna manera, su muerte trajo un tipo de cierre. Cecilia tomó decisiones terribles, pero también intentó corregir sus errores. Eso no la redimía por completo, pero me dio una razón para finalmente dejar atrás el pasado. Luisa, por otro lado, era el presente que Cecilia me dejó. Mientras la sostenía en mis brazos, sentía que todo tenía sentido de una forma que nunca imaginé. Cuidarla era más que una obligación. Era una forma de romper el ciclo, de transformar lo que alguna vez fue dolor en algo nuevo, algo bueno. Mi vida comenzó a cambiar de maneras que no esperaba. Contraté a una niñera para que me ayudara durante los primeros meses, mientras ajustaba mi rutina de trabajo. Cada día que pasaba sentía que estaba construyendo algo sólido, algo que no podía serme arrebatado. Regresé al trabajo con más determinación que nunca, expandí mi negocio y me aseguré de que Luisa tuviera todo lo que necesitaba para un futuro brillante. Pero no se trataba solo de dinero o estabilidad. Quería que supiera lo que era el amor verdadero, algo que yo misma no tuve la oportunidad de experimentar cuando era niña. Dedico momentos del día solo para jugar con ella, cantarle y observar cada pequeño progreso que hace. Cada sonrisa suya es un recordatorio de que estoy en el camino correcto. A medida que pasaba el tiempo,
La rabia que sentía hacia Cecilia empezó a disiparse. Había momentos en los que sentía una punzada de tristeza, especialmente al ver las fotos de ella que estaban en la caja fuerte. Nunca podría decir que la perdoné por completo, pero había paz en saber que, al final, intentó ser mejor de lo que fue. En cuanto a mí, me di cuenta de que estaba aprendiendo a perdonarme no solo a mí misma, sino también a Cecilia. Perdonarme por la rabia que cargué, por el rencor que me mantuvo atada durante tanto tiempo. Comprendí que, al soltar esos sentimientos, me estaba dando a mí misma la oportunidad de empezar de nuevo, de verdad. Hoy, cuando miro a Luisa, veo más que a una hermana. Veo una oportunidad, una promesa de que el pasado no define quiénes somos. Veo la posibilidad de construir una vida llena de amor y seguridad, para ella y para mí. El ciclo se rompió, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que estamos listas para enfrentarlo, juntas,